Muy bien, seguimos haciendo quien quiera oír que oiga desde la 530 Somos Radio, 11 horas en toda la República Argentina, 23 grados 4 la actual temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como te venía diciendo, denunciaron penalmente a el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y ya lo tengo en línea al fiscal que lo denunció, a Javier Baños. Javier, querido, ¿cómo te va? Ezequiel Guasora te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ezequiel, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, la verdad que sorprendido por esta situación que se dio en el día de ayer, o en el día de antes de ayer, por un tuit que envió Mauricio Macri y que automáticamente lo viste e hiciste la denuncia. ¿Podés desarrollar por qué lo denunciás y en qué te amparás, Javier? Sí, a ver, el tema es bien sencillo, como vos acabas de decir, a raíz del tuit ese que ya es de conocimiento público, que posteó Mauricio Macri en el día de ayer, en el día de anteayer, radiqué ayer la denuncia ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Morón. Lo que tengo que decir es que, bueno, lo hice cumpliendo lo que me exige el artículo 287, inciso primero del Código de Procedimiento Penal. Es decir, los funcionarios o los empleados públicos tenemos la obligación de denunciar este tipo de delitos cuando llegan a nuestro conocimiento. Entonces, lo que hice es presentar la denuncia. Yo en realidad también lo tengo que aclarar, el día 22 de marzo, porque lo escuché en algunos medios, yo el 22 de marzo renuncié a mi cargo de fiscal, pero hoy sigo siendo fiscal porque el Procurador General de la provincia todavía no aceptó formalmente la renuncia. Hasta tanto la acepten, yo no puedo hacer abandono de funciones. Entonces, perfecto. Dicho esto, sí, presenté la denuncia, la radiqué ayer a la mañana en la Fiscalía General de Morón, como dije. La Fiscalía está a cargo de la doctora Yusolino en forma interina. Yo hablé con la adjunta, la doctora Barroso, le avisé que le iba a llegar, y lo que le imputo concretamente es violar las medidas para impedir la propagación de la pandemia. Esto es la figura que describe el tipo del artículo 205 del Código Penal. Obviamente, conjuntamente con esta figura, también consideré que las expresiones del ex primer mandatario encuadraban en la figura del artículo 209 del Código Penal, que es el delito de instigación a cometer delitos. También, además de estas dos figuras, imputo la desobediencia del artículo 239. Es decir, el expresidente, a través de la red social Twitter, lo que hizo, a mi entender, es un llamado público a todos los jefes comunales de la provincia para que lisa y llanamente desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador. Esto, lógicamente, va más allá de que en lo personal a mí me puedan gustar o no las medidas. Estoy seguro que ningún comerciante le gusta cerrar su negocio y por lo general la gente no le gusta quedarse en su casa, pero lo que no podemos perder de vista es que estas medidas que están adoptando los estados provinciales, el propio Poder Ejecutivo Nacional, son medidas de emergencia. Es decir, pueden ser medidas duras o incómodas, que provocan claramente molestias en la ciudadanía, pero es mucho más incómodo ver que se te muera un familiar o un pariente querido. Yo tuve muchos amigos que han perdido en estos últimos meses gente muy allegada. Incluso uno de mis mejores amigos perdió al padre hace una semana. Terrible, es decir, terrible. no nos podemos olvidar que estamos viviendo la crisis sanitaria a nivel planetario, que es una de las más grandes de la historia. Obviamente son medidas incómodas, pero para hacer frente a una pandemia, no son medidas discrecionales que el Poder Ejecutivo larga alegremente. Son medidas que, mientras estén limitadas en el tiempo, ajustadas a los objetivos específicos, conforme a criterios científicos, por supuesto, son medidas que resultan legítimas y obligatorias. No sé si se entiende. Sí, claro. Hay un punto que, por ejemplo, decía, no, pero ¿qué? ¿Cómo? Entonces el expresidente no tiene derecho a expresarse libremente. Sí, por supuesto. El derecho a la libre expresión es un derecho constitucional, muy entendible, es un derecho, hasta si se quiere, es un derecho humano, pero el derecho a la libre expresión no es un derecho absoluto, no existen los derechos absolutos. El principal derecho es el derecho a la preservación de la vida, porque si no hay vida, no existe ninguno de los otros derechos, de la vida dependen todo el resto de los derechos. Entonces lo que yo digo es, no se puede jugar con la vida de las personas, hay que tener mucho cuidado, se está cayendo una suerte de demagogia electoral en un año muy difícil,
y nada más y nada menos que en el medio, como dije, de una de las crisis sanitarias más grandes a nivel global, en el medio, de una pandemia. Y esto, además, me parece que de alguna forma está volviendo esquizofrénica la población. Vos imaginate, a un presidente, un gobernador que hace unos esfuerzos tremendos para contener una crisis sanitaria y viene un irresponsable, como es un ex primer magistrado, a pedir públicamente que se desobedezca a la autoridad civil. Sí, una locura. Es muy fuerte. Una locura. Ahora, Javier, ¿qué expectativas hay? ¿Cómo crees? Primero las expectativas y segundo, ¿cuáles serían las penas? Mira, a ver, las expectativas, yo ya estoy en este país, estoy curado de espanto, ya eso no depende de mí, mi función se limitó en presentar la denuncia ante mis superiores jerárquicos. Obviamente esto tiene una trascendencia institucional enorme, y la tiene por quien es el emisor de este mensaje, ¿no? Por el círculo de influencia de un referente político de la oposición al partido gobernante, que es muy superior al de cualquier ciudadano común. ¿Qué es lo que a ver, yo me acuerdo, una de mis primeras clases de Derecho, el profesor me enseñaba, me dice, bueno, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que la ley debería decir, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Claro. Bueno, nosotros como juristas, como abogados, tenemos que tratar de hacer que esa separación entre lo que dice la ley, lo que pasa y lo que debería ser sea que la brecha sea lo más chica posible, pero lamentablemente a veces de la formulación a la praxis hay un abismo, como lo venimos viendo en nuestro país con el lawfare, bueno, etcétera. Ahora vos me preguntás por las escalas penales y insisto, la irresponsabilidad del Twitter es tremenda y es incluso, bueno, como lo señala la denuncia, es delictiva. Y si nosotros vemos las escalas penales, miren, la figura del artículo 205, sí, de violación de las medidas para impedir la propagación de una epidemia, tiene una escala penal que va de 6 meses a 6 años de prisión. Apa. Es un delito grave. Apa. Tiene más pena que el mínimo del el mínimo del robo arranca en un mes. El mínimo de la estafa, de la defraudación, arranca en un mes. Esto tiene una pena que arranca de 6 meses de prisión y va hasta los 6 años. Es una escala máxima igual al de la estafa, al del robo, pero el mínimo es mayor. Además de esto, se le agrega la desobediencia, que está prevista en el artículo 239, y tiene una escala que va de 15 días a 1 año de prisión. Pero además hay un delito de instigación. Entonces, porque, a ver... O sea que hay a ver si entiendo, hay 3 delitos en uno. Hay 3 delitos que concurren, una de las formas de concurrir los delitos, se explica en la parte general del derecho penal, sí, es los delitos pueden concurrir en forma ideal o en forma real. Esto es un concurso ideal, porque la conducta es una sola, el tuit es uno solo, pero ese tuit del señor presidente hace confluir varias figuras delictivas, porque el expresidente no se conforma con desobedecer las disposiciones del Poder Ejecutivo, sino que incita a los otros intendentes a incumplir las normas y a vulnerar las garantías de los ciudadanos, poniendo en peligro, obviamente, la salud de toda la población. Por esto es una locura. Con lo cual, fíjense las escalas penales, es terrible el delito que se está imputando en definitiva, porque es un concurso ideal de delito que, de acuerdo con el artículo 54 del Código Penal, el mínimo de la escala penal es el mínimo mayor, que sería el de los 6 meses. Claro, claro. Y el máximo es la suma de los máximos, que da un total de 9 meses. Estamos hablando de una escala penal que va de 6 meses a 9 años de prisión. Es un delito recontra detenible por las escalas penales. Obviamente si se dan las demás condiciones para que proceda, para que alguien entienda que proceda la detención, pero estamos hablando de un delito cuyo máximo supera el mínimo de la escala penal prevista para el homicidio simple. El homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años, con lo cual, insisto, estamos hablando de un delito detenible con un mínimo mayor al del homicidio simple, y me parece que el expresidente ha sido sumamente irresponsable. Vamos a ver entonces ahora qué hacen, que ellos son los que tienen la palabra, la pelota, ¿no? Sí. Vamos a ver qué hacen ahora los órganos encargados de la investigación. Yo presenté la denuncia, como dije, en los términos del artículo 287, inciso primero, y ahora tenemos que ver qué es lo que hace la Fiscalía General. Tenía, como dije ayer, dos posibilidades. Yo no sé qué es lo que hizo porque no volví a tener comunicación con ellos. ¿Fue notificado Macri ya de la denuncia esta? La verdad que no lo sé, no sé qué es lo que hicieron, porque yo, no estoy en los mejores términos con mis superiores jerárquicos. De hecho, presenté mi renuncia alegando un montón de irregularidades el día 22 de marzo. Sí. Eso lo tiene la Oficina de Control Interno de la Procuración y el mismo Procurador General. Está mi renuncia, no, su disposición ya está presentada, ¿no? Estoy esperando que la acepten,
Así que la Fiscalía General pudo bien o remitir las actuaciones, que creo que es lo que hizo, a la Unidad Funcional de Investigación número 5 de este Departamento Judicial, que es la que estaba de turno, para que disponga las medidas de urgencia, o como había delitos federales denunciados, también se podía llegar a plantear un conflicto de competencia con la Justicia Federal de Morón, que aprovecho para decirle, el juez que estaba de turno ayer es un excelente magistrado, que es el doctor Jorge Ernesto Rodríguez. Bien. La verdad que sí. Primero es preocupante la actitud, como bien vos decís, Javier, del expresidente, que por lo menos a mí en lo personal no me sorprende. Y por otro lado, ojalá que dentro de toda la putrefacción que se está viviendo en el Poder Judicial, pues esta denuncia pueda avanzar en un momento crítico de la pandemia, por lo menos en la República Argentina. Por eso yo te preguntaba cuáles son, si vos estás positivo a la hora, o si estuviste positivo a la hora de hacer la denuncia, si crees que van a actuar como corresponde, qué sé yo. Y mira, yo, a ver, te vuelvo a repetir, mi misión se redujo a aplicar la ley, a cumplir con lo que me exige un artículo del Código de Procedimiento Penal de la provincia, que quizás algunos funcionarios no suelen aplicarlo, pero yo lo aplico, es el artículo 287, que me obliga a denunciar los delitos que llegan a mi conocimiento. A ver, como para redondear, no son hechos gravísimos, estamos en un contexto de emergencia, estamos frente a una situación completamente excepcional. Me parece que el Poder Ejecutivo Nacional, el gobernador de la provincia hacen esfuerzos enormes para tratar de, en definitiva, protegernos a todos, protegernos a todas y a toda la población. Sí. Y sale una figura pública, como es un expresidente, instigando a los jefes comunales, nada más y nada menos que a los jefes y a los intendentes, para que desobedezcan las decisiones del presidente. ¿Qué querés que te diga? No es palabra. Ahora les toca, como dije, a mis colegas, a mis por ahora colegas del Poder Judicial, hacer su trabajo. Y por supuesto que no se venga con que el derecho a la libertad de expresión del expresidente o el derecho a la libertad de circulación, porque primero, antes que todo, antes que ningún otro derecho, está el derecho a la vida. Ningún derecho es absoluto, no existen los derechos absolutos. O sea, los derechos de cada uno, los derechos tuyos, míos, están limitados por los derechos y por la seguridad de todos, por la vida, por la salud de todos. Esto es según las exigencias del bien común en un estado de vida democrático, lo dice el artículo 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, y en segundo lugar, y también como ya lo anticipé, nada puede ser superior a la vida. A ver, de la vida depende todo el resto de los derechos que existen. Totalmente. Ahora, Javier, vos decís que Macri va a tratar de ampararse en el tema de la libertad de expresión. ¿Por ahí va a ir la defensa? Y a mí me parece que sí. A mí me parece que sí, por eso yo lo aclaro. Ningún derecho es absoluto y nada puede ser superior a la vida. Estamos jugando directamente con la vida de las personas. Esto realmente, si vos decís qué es lo que te parece, me parece un acto de pura demagogia electoral. Y no solamente un acto de pura demagogia electoral, un acto de pura demagogia electoral en el peor de los contextos, que es un contexto de pandemia. Así que nada, me parece que está todo dicho. De cambio de tema, quedó sobreseída Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en una causa donde en aquel momento el oficialismo la utilizó como caranchismo político, que fue la de dólar futuro. ¿Bien sobreseída Cristina y bien sobreseído Axel, según tu percepción, Javier? Mira, según una opinión muy personal, no hablo como fiscal, hablo como ciudadano común. Sí. No conozco las causas en su mayor profundidad, es decir, no son sí, en detalle. Ahora sí, en principio, por lo que yo puedo ver de los medios de comunicación, de los medios hegemónicos, sí, claramente que está muy, pero muy bien sobreseída. Eso está claro, fue una persecución política. Pero bueno, esto yo te insisto, lo vuelvo a decir, no estoy hablando como funcionarios, esta es una opinión meramente personal. Javier Baños, muchísimas gracias, fiscal, por esta comunicación, Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que esta denuncia llegue a buen puerto y que, si la justicia es justa, haga las cosas como corresponde. Muchas gracias, Javier. Ojalá, muchas gracias. Hasta luego. Fuerte abrazo. Muy bien, ahí pasaba el fiscal de Morón, Javier Baños, quien denunció penalmente a Mauricio Macri por instar al desacato, a la sociedad, por lo menos a los intendentes bonaerenses.